Hola, mi nombre es Jamie Alejandra García Rodríguez y hoy les vengo a platicar la práctica número 3 que elaboramos en Laboratorio Integral 1. Esta práctica recibe el nombre de número de Reynolds. Bueno, antes de empezar a platicarles lo que elaboramos, vamos a entrar un poquito en contexto. Primeramente, ¿qué son los números adimensionales? Los números adimensionales, como su palabra lo dice, son simplemente números que no poseen ninguna cantidad, una unidad física. Son A sin dimensiones y por tanto es simplemente un número. Los números adimensionales se componen de otras cantidades que ya sean productos o cocientes que sí poseen unidades, pero a medida que ya sea se multipliquen o se dividen, estos simplemente se eliminan. Bueno, en este caso, como les mencioné, vamos a platicar sobre un número adimensional bastante importante que es el número de Reynolds. El número de Reynolds es, como ya lo mencioné, un número adimensional que se utiliza en mecánica de fluidos y tiene otras aplicaciones y permite que nosotros identifiquemos y caractericemos el movimiento que lleva un fluido. Nosotros al identificar el tipo de movimiento que lleva nuestro fluido, podemos simplemente saber qué tipo de flujo tenemos. Existen tres tipos de flujo: flujo laminar, flujo transitorio y flujo turbulento. Empezando por el flujo laminar se caracteriza por tener un flujo ordenado, donde el fluido se está moviendo de manera ordenada, estratificada y suave. La línea del fluido lleva un mismo orden y no se mezcla entre sí. Mientras que dentro del flujo turbulento nosotros vemos un fluido pues más alborotada, donde su movimiento es más caótico, las partículas se están moviendo de una manera desordenada de un lado a otro, las trayectorias no son fijas y bueno, lo vamos a ver más adelante cómo es que se ve. Y por último, el transitorio. El transitorio es una combinación de ambas, donde no está verdaderamente laminar, no estamos viendo un fluido totalmente ordenado, pero al mismo tiempo no es tan caótico. Sabiendo esto, nosotros ya podemos identificar el tipo de flujo que tenemos en base al movimiento que llevan las partículas del fluido. Y nosotros podemos calcular el número de Reynolds de dos maneras. Si nosotros hacemos un análisis adimensional de estas dos fórmulas, podemos ver que efectivamente no hay dimensión, no hay unidades. Cabe mencionar que nuestro fluido va a tomar ciertas condiciones para saber qué tipo de flujo es. No simplemente por ver la forma en cómo se mueve, vamos a saber si es un flujo turbulento, un flujo laminar o un flujo transitorio. Para esto, nosotros tenemos que delimitar cierta condición. Si nuestro número de Reynolds es menor a 2100, es un flujo laminar. Si es un número mayor a 4000, es un flujo turbulento. Y si se encuentra entre 2100 y 4000, es un flujo transitorio. Ok, bueno, ya sabemos en qué consiste el número de Reynolds. Solo nos queda decir cuál es el objetivo de esta práctica. Esta práctica tiene como objetivo determinar el número de Reynolds mediante la variación de flujos. Nosotros vamos a ir variando el flujo y de esta manera vamos a nosotros determinar si lo que obtuvimos es un flujo laminar, un flujo turbulento o un flujo transitorio. Para este experimento no se necesita demasiadas cosas, simplemente un cronómetro y un termómetro. Va a ser necesario tomar temperaturas y tiempo. Pero ¿cómo iniciamos? Bueno, aquí voy a enseñarles cómo es que está montada la parte donde vamos a hacer nuestro experimento. Y dentro de vamos nosotros a notar que hay una pecera. En esta pecera hay que llenarla de agua
hasta cierto límite y dejamos que repose, donde no haya pues ningún movimiento dentro del agua que pueda afectar pues los datos que vayamos a obtener. También se puede observar que hay una manguera que atraviesa la pecera. Esta manguera nos va a servir para calcular también el caudal. También dentro de la pecera podemos nosotros observar que hay una pequeña manguerita muy delgada donde, bueno, ahí es donde va a pasar el permanganato de potasio. Mediante una valvulita nosotros podemos ir calculando la velocidad en la que va a viajar el permanganato de potasio por esa manguerita. Ok, bueno, entonces ya nosotros tenemos acomodado esto, dejamos reposar el agua y empezamos nuestro experimento. Ahora sí llega el momento en el que nosotros tenemos que abrir la válvula del permanganato de potasio y vamos a ver cómo va a ir viajando el permanganato de potasio dentro de la manguera. Abrimos también la válvula donde cae el agua y va a ser necesario pues recabar el agua en una cubeta pues para que no se vacíe, digamos, un desorden. Nosotros, por aquí se va a observar, vemos cómo a medida que nosotros abrimos la válvula de agua, pues hay cierto movimiento de permanganato de potasio. Podemos ver el movimiento en base a la velocidad que viaja. También se puede controlar la valvulita de la parte del permanganato de potasio. Eso también nos va a facilitar el poder nosotros llevar un flujo turbulento, un flujo laminar o un flujo transitorio. Aquí voy a dejar pues la evidencia. Como pueden observar, a medida que nosotros manipulamos las válvulas, pues va a haber cierto movimiento de color del permanganato de potasio y esto nos ayuda a identificar qué tipo de fluido llevamos, aunque esto es simplemente a ojo de cubero porque no sabemos en realidad qué tipo de fluido llevamos, solamente un tipo de flujo llevamos porque solamente estamos nosotros viendo si la cuenta de corriente está pues alborotada, como sería turbulento o laminar. Solamente estamos observando eso, pero no sabemos en realidad qué valor tenemos de Reynolds. Ok, entonces ya tenemos esto, abrimos la llave y aquí es donde se ve muy importante también. Se me faltó mencionar que vamos a necesitar una probeta graduada. La probeta graduada nos va a nosotros permitir medir el caudal que llevamos. Pero ¿cómo va a ser esto? Ok, cuando abrimos nosotros la válvula y ya tenemos acomodado el flujo del permanganato de potasio, vamos a nosotros a recabar el fluido que está pasando por la tubería en una probeta y nosotros vamos a determinar hasta cierta medida cuánto tiempo pasó. Por ejemplo, nosotros nos basamos en 200 mililitros en todos los casos. Entonces, la probeta a 200 mililitros, ¿en cuánto tiempo se llenó? Pero así lo vamos a ir haciendo varias veces para nosotros obtener diferentes datos de flujo. Entonces, simplemente abrimos la válvula, ya tenemos acomodado el flujo del permanganato de potasio y tomamos el tiempo hasta que se llene 200 mililitros y pues en cuánto tiempo se llenó, ¿no? Bueno, esa es básicamente la práctica. Ya que nosotros tengamos recabado el tiempo en el que se llenaron los 200 mililitros, que fue nuestra base, ya podemos ir elaborando las cuentas correspondientes. Bueno, en este caso tenemos flujo volumétrico, ya que tenemos el volumen que se ocupó del agua y tenemos el tiempo que transcurrió. Pero no necesitamos el flujo volumétrico, necesitamos una velocidad. Y nosotros para despejar esa velocidad en base al flujo volumétrico necesitamos un área. Entonces es necesario considerar también el diámetro que tiene la tubería por donde pasa el agua. Entonces, bueno, como ya sabemos,
la fórmula nos está pidiendo velocidad y con simples despejes nosotros podemos ya obtener lo que es la velocidad. Pero ¿para qué necesitamos el termómetro? El termómetro lo utilizamos para medir la temperatura que lleva el agua, ya que nosotros en base a la temperatura que lleva el agua, mediante tablas, podemos saber su densidad y su viscosidad. Es importante que tengamos eso en cuenta, ya que, como la fórmula del número de Reynolds lo dice, va a ser necesario calcularlos. Podemos utilizar viscosidad dinámica o viscosidad cinemática. Para el agua existen los dos datos. El que sea más fácil, cualquiera de los dos nos tiene que dar la cantidad correspondiente. Como sabemos, es simplemente una eliminación de dimensiones para nosotros obtener el número dimensional. Por eso hay que considerar en qué unidades está cada cosa. Bueno, por aquí voy a ir dejando los datos. Calculamos varios datos, pero solamente nos quedamos con dos de transitorio, 2 de laminar y 2 de turbulento. Lo vamos a ir viendo aquí. Como pueden ver, el despeje que nosotros hicimos para poder sacar la velocidad, que simplemente fue, el volumen sobre el tiempo, y tenemos que eliminar los metros cúbicos para que solamente nos queden metros, entonces pues con su respectiva área en base al diámetro calculado. También la densidad y la viscosidad la sacamos de una bibliografía. Aquí van a estar acomodadas. Esos datos no van a variar porque la temperatura del agua no varía. Estuvimos en constante monitorización de eso y no varía. Y bueno, simplemente también necesitamos, aparte de la velocidad, la viscosidad y la densidad, también fue necesario el diámetro de la tubería. Para finalizar, esta práctica fue bastante sencilla. Me divertí mucho, sobre todo porque lo hicimos a todo el salón. Todo el mundo cooperó y fue bastante interesante ver cómo a medida que nosotros movíamos la válvula para acomodar el flujo que llevábamos, pues estábamos de que todos al pendiente de cómo se veía pues la sustancia de color permanganato de potasio, cómo se veía, cómo esta se movía, de que derechito, de que de pronto muy caótico el movimiento, muy suave de los dos. Entonces era como checar claro, vamos bien, sí se ve de que va muy laminar o así. Entonces está muy padre. Con esto podemos comprobar la manera en que nosotros podemos sacar el flujo que nosotros llevamos dentro de una tubería. Bueno, sin más que decir, muchas gracias y nos vemos en la siguiente práctica.